Trabajo como velador nocturno en un viejo edificio de oficinas del centro. No es nada especial, 5 plantas de cubículos vacíos, pasillos largos con luz fluorescente y una pequeña recepción con cámaras de vigilancia que apenas funcionan. Pero lo raro no empieza ahí. Lo raro empieza en el 7º piso. Y sí, lo sé, dije que el edificio tiene 5 pisos. Eso es lo que dice el plano. Eso es lo que ves desde afuera. 5 niveles. Pero desde hace unas semanas, el ascensor empezó a comportarse de forma extraña. Al final de mi turno, cerca de las 3 de la mañana, bajo a la planta baja para hacer mi ronda final. Siempre verifico que el ascensor esté detenido en el primer piso. Y siempre, al regresar, marca que está en el 7º. No se escucha abrirse. No se escucha subir. Simplemente, se aparece en el piso 7. Lo ignoré las primeras veces. Pensé que era un fallo del panel o algún error en el sistema eléctrico. Pero la curiosidad me ganó. Una noche decidí esperarlo. Me escondí en el pasillo frente al ascensor, con las luces apagadas. Lo observé por más de 20 minutos. Sin sonido. Sin movimiento. Hasta que, el botón del piso 7 se iluminó. Solo ese. Y sin moverse, sin hacer ruido alguno. La puerta se abrió. Oscuridad total adentro. Más densa que la que había en el resto del edificio. No subí. No soy idiota. Pero dejé mi linterna encendida en el umbral. Justo en el suelo, apuntando hacia adentro. Y cuando la puerta se cerró sola, la linterna ya no estaba. No dormí bien esa noche. Soñé con pasillos interminables, todos vacíos, con puertas a los lados que nunca se abrían. Solo caminaba, sin fin, hasta llegar al ascensor. Y ver mi linterna encendida en el techo del ascensor, apuntando hacia abajo. La noche siguiente llevé otra. Una más vieja, menos potente. No iba a perder la buena otra vez. A las 2:59 de la mañana, el ascensor estaba en el primer piso. Esperé. Y exactamente a las 3, como si fuera una rutina programada, el piso marcado cambió a 7. Ni sonido de cables. Ni luces internas. Solo el número encendido. Me acerqué. Pisé el umbral con cuidado. Tenía un pie dentro y el otro fuera. Sentí el aire más frío. Mucho más. Como si el ascensor estuviera conectado a otro edificio, o a otro sitio donde era siempre de madrugada. No entré. Tiré la linterna hacia adentro. Nada. Ni sonido al caer. Solo oscuridad tragándosela. Me alejé rápido. Cuando la puerta se cerró, volvió a marcar 1. Y bajó sin problemas. Revisé la cámara de seguridad del ascensor. Grabó todo. Excepto una parte. 3 minutos de pantalla negra. Justo cuando el ascensor estuvo en el 7º piso. Decidí revisar los registros del sistema. No debería existir esa opción. Pero al ingresar al panel, vi algo imposible. Piso 7, autorizado solo con clave personal. Y al lado de eso, un usuario desconocido. Visitante 071. Me senté frente al panel de control, paralizado. El usuario visitante 071 había iniciado sesión la noche anterior. A las 2:59 de la mañana, para ser exacto. Justo cuando el ascensor marcó el piso 7. Intenté rastrear desde que terminal se activó, pero el origen decía: sin ubicación definida. Pensé que podría ser una especie de broma del sistema. Un bug antiguo, una entrada residual. Pero cada noche que pasaba, visitante 071 iniciaba sesión a la misma hora. No hacía nada más. No tocaba puertas. No se veían pisadas. Solo, presencia. El conserje diurno, Víctor, era un tipo mayor, algo paranoico, pero atento. ¿Tú también lo viste, verdad? Me preguntó un día sin que yo dijera nada. Me congelé. ¿A qué te refieres? Al piso 7. Yo también lo vi una vez, hace años.
Pensé que había sido un sueño. O un colapso mental. Le pedí que me contara todo. Una noche, cuando el edificio aún tenía personal trabajando hasta tarde, el ascensor marcó el 7. Me subí. Solo vi oscuridad. Pero cuando se abrió la puerta, no era ningún piso de este edificio. Era un pasillo largo. Alfombra roja. Paredes tapizadas. Y una puerta al final. ¿Entraste? No. Pero la puerta me habló. No lo creí al principio. Pero cuando me mostró un viejo carnet de visitante con el número 071 escrito a mano, me quedé sin palabras. Él había sido uno de los primeros en ver ese piso. Tal vez, el primero en no entrar. Pasé los siguientes días en estado de alerta. Dormía mal. Soñaba con ascensores vacíos que se abrían solos, y al fondo, una figura sin rostro me observaba desde un pasillo cubierto de alfombra roja. El viernes decidí quedarme toda la noche frente al ascensor. Café, linterna, libreta de apuntes. Esta vez, iba a grabar todo. A las 2:58 de la mañana, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso. Como si la electricidad se cargara sola. Y a las 3 exactas, el piso 7 apareció. La puerta se abrió. Oscuridad. Respiré hondo. Apunté la cámara del teléfono al interior. Di un paso. Y otro. Entré. El ascensor se cerró a mis espaldas sin que yo lo tocara. No hubo movimiento. Pero la sensación era la misma que al caer. Y luego. ¡Din! La puerta se abrió. Frente a mí. Un pasillo largo. Alfombra roja, como en el relato de Víctor. Paredes tapizadas en terciopelo oscuro. Candelabros encendidos flotando en el aire, sin base. Y al fondo. Una sola puerta. Estaba entreabierta. No se escuchaba nada. Ni aire acondicionado. Ni zumbido eléctrico. Solo un silencio absoluto. Caminé. El pasillo no tenía fin al principio. Pero cada paso me acercaba. Y la puerta parecía latir. Como si respirara. Cuando estuve a punto de tocarla, algo dentro susurró. Tarde o temprano, todos bajan. No abrí. Corrí de vuelta al ascensor. Pero ya no estaba. Solo pared lisa. Solo el pasillo. Solo la puerta entreabierta. Y algo que se movía tras ella. Pasé los siguientes días en estado de alerta. Dormía mal. Soñaba con ascensores vacíos que se abrían solos, y al fondo, una figura sin rostro me observaba desde un pasillo cubierto de alfombra roja. El viernes decidí quedarme toda la noche frente al ascensor. Café, linterna, libreta de apuntes. Esta vez, iba a grabar todo. A las 2:58 de la mañana, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso. Como si la electricidad se cargara sola. Y a las 3 exactas, el piso 7 apareció. La puerta se abrió. Oscuridad. Respiré hondo. Apunté la cámara del teléfono al interior. Di un paso. Y otro. Entré. El ascensor se cerró a mis espaldas sin que yo lo tocara. No hubo movimiento. Pero la sensación era la misma que al caer. Y luego. ¡Din! La puerta se abrió. Frente a mí. Un pasillo largo. Alfombra roja, como en el relato de Víctor. Paredes tapizadas en terciopelo oscuro. Candelabros encendidos flotando en el aire, sin base. Y al fondo. Una sola puerta. Estaba entreabierta. No se escuchaba nada. Ni aire acondicionado. Ni zumbido eléctrico. Solo un silencio absoluto. Caminé. El pasillo no tenía fin al principio. Pero cada paso me acercaba. Y la puerta parecía latir. Como si respirara. Cuando estuve a punto de tocarla, algo dentro susurró. Tarde o temprano, todos bajan. No abrí. Corrí de vuelta al ascensor.
Pero ya no estaba. Solo pared lisa. Solo el pasillo. Solo la puerta entreabierta. Y algo que se movía tras ella. Los espejos giraban. Rápido. Desenfocados. Solo se detenían por segundos, mostrando una nueva imagen. Una nueva versión de mí. Uno estaba en una celda acolchada, golpeando la pared y gritando. Otro reía sin control frente a una pantalla estática. Uno más lloraba dentro de una habitación idéntica a la mía. Excepto que no tenía puertas. Di vueltas, desesperado, buscando una salida real. Pero el suelo comenzó a girar también. Ya no era una sala circular. Era una caja de espejos viva. Solo uno puede volver, dijo la voz. Y no siempre es el que entra. Cerré los ojos. Respiré profundo. Pensé en mi infancia. En mi cuarto, en las luces cálidas. En los ruidos del ventilador viejo. En algo que me anclara a la realidad. Y entonces abrí los ojos. Un espejo se detuvo. Mostraba mi departamento. Mi cama deshecha. La taza de café que dejé a medio tomar antes de salir a trabajar. Pero yo no estaba ahí. Era el único reflejo sin mí. Me acerqué. Estaba en silencio. Sin zumbido. Sin distorsión. La voz volvió, más tenue. Ese lugar está vacío. Puedes ocuparlo. Pero no regresar. Toqué el cristal. Calor. No como un espejo. Como piel. Dudé. Pero algo detrás de mí se arrastraba. Y susurraba. Si tú no lo eliges, yo lo haré. El calor del cristal aumentó. Palpitaba. Casi como si me invitara a entrar. Pero el sonido detrás de mí ya no era solo un susurro. Era una respiración. Pesada. Mojada. Giré apenas. Lo suficiente para ver una sombra en el reflejo. Alta. Deforme. Su rostro no era visible, pero su forma era demasiado familiar. No decides tú, dijo. Solo accedes o te reemplazan. El reflejo sin mí mostraba el departamento tal y como lo dejé. Sentí un tirón en el estómago. Una parte de mí quería saltar hacia esa imagen, desaparecer en ella. Otra. Sabía que algo no estaba bien. Y entonces noté el detalle. La taza de café. Era la misma, sí. Pero no tenía el logotipo que le había dibujado. Era lisa. Genérica. Un error mínimo. Pero suficiente. No era mi realidad. Era una copia. Me aparté del espejo justo cuando una mano grisácea se estrelló contra el otro lado, intentando jalarme. Grité. Corrí por la sala de los espejos mientras estos giraban más rápido. Las luces parpadearon. La voz resonó por última vez. Última selección. Candidato pendiente. El tiempo ha expirado. Todos los espejos se apagaron. Negros. Opacos. Y de uno solo. Una figura emergió. Exactamente yo. Pero tranquilo. Sonriendo. Y con una placa en el pecho. Visitante 072. La figura me miró con calma. Caminaba con seguridad, como si ya conociera el lugar. Sus pasos no hacían ruido. Y cada espejo que tocaba se encendía un instante y luego moría por completo. No lo tomaste, me dijo. El lugar vacío. La oportunidad. Ya no es tuya. ¿Qué eres? Pregunté con la voz quebrada. Sonrió. Esa maldita sonrisa idéntica a la mía. Soy tú, pero el que sí eligió. ¿El que eligió qué? No importa. Elegir, en este lugar, es ceder. Se acercó. Extendió la mano, como si ofreciera ayuda. Pero sus dedos eran largos, finos, más huesudos que los míos. Su piel parecía papel mojado. ¿Qué quieres de mí? Tu espacio. Tu nombre.
Tu cuerpo es solo una carcasa. Tu conciencia es reciclable. Retrocedí. Los espejos detrás de mí comenzaban a vibrar. Uno se encendió. Mostraba la recepción del edificio. Víctor sentado, leyendo. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Otro espejo mostró la entrada del edificio. Y allí. Yo. O alguien con mi rostro. Entrando. Como si nada hubiera pasado. Eso no soy yo. Lo será. En cuanto cruces. O, en cuanto yo cruce por ti. La figura alzó ambas manos. Las luces parpadearon. Y entonces comprendí. Si no escapaba ahora, no escaparía nunca. Las paredes comenzaron a crujir. No como madera. Como carne estirándose. Los espejos se estremecían. Algunos se agrietaban desde el centro hacia afuera. Como si algo desde adentro empujara por salir. El reflejo, mi otro yo, ya no fingía ser amable. Ahora avanzaba con paso firme, los ojos vacíos, y esa sonrisa. Fija. Yo corrí. No tenía un plan. Solo quería huir. Una de las paredes tembló y se abrió como una grieta. Detrás, un túnel negro. Y en él, una escalera descendente. Estrecha. Hecha de piedra húmeda. Sin pensarlo, bajé. Los peldaños crujían bajo mis pies. Como si se quejaran de tener que sostenerme. Atrás, el zumbido de los espejos estallando. La sala desaparecía. Bajé durante lo que parecieron minutos eternos. Sin aire. Sin luz. Solo bajaba. Y bajaba. Hasta que llegué. Un solo cuarto. Una sola silla. Una pantalla vieja frente a ella. Encendida. Esperando. Y sobre la silla. Mi linterna. La primera. La buena. La que desapareció en el ascensor. Estaba encendida, apuntando al suelo. Me acerqué. Temblando. Sin entender. Y entonces la pantalla habló. Último intento de recuperación. ¿Conservar identidad? En la esquina inferior, 2 opciones parpadeaban. Sí, no. Y esta vez. Podía elegir. Miré la pantalla. El cursor parpadeaba bajo las opciones. Sí, no. No había reloj. No había voz apresurándome. Pero algo dentro de mí sabía que el tiempo no era infinito. Tomé la linterna. Seguía caliente, como si nunca hubiera dejado de estar encendida. La apunté hacia la pantalla. Nada cambió. Y entonces me pregunté, ¿qué significa conservar identidad aquí? ¿Volver a mi vida? ¿Volver a ser yo? ¿O solo no convertirme en él? Pensé en el reflejo. En cómo se movía, cómo hablaba, cómo sonreía. ¿Y si ya no había diferencia entre nosotros? El cursor se detuvo. Un mensaje nuevo apareció. Verificando huella mental. Múltiples coincidencias encontradas. ¿Desea priorizar este fragmento? Y entonces la pantalla mostró una imagen. Yo. Niño. Jugando con mi perro en el jardín. El día que aprendí a andar en bicicleta. Era real. Lo sentí. Ese momento me pertenecía. Y justo cuando iba a seleccionar, sí. La imagen cambió. Misma escena. Pero yo no estaba. Solo la bicicleta. El perro. El jardín vacío. Y la pantalla preguntó. ¿Entonces quién lo vivió? Me alejé de la pantalla. Mi respiración se agitaba. La linterna temblaba en mi mano, no por miedo, sino por duda. ¿Qué era yo? La imagen del jardín vacío seguía proyectada. Sin niño. Sin mí. La pantalla ahora mostraba una nueva línea de texto. Fragmento sin propietario. ¿Desea reclamarlo? ¿Reclamarlo? Como si los recuerdos fueran propiedad. Como si se pudieran asignar a quien los elija. Sí,
dije en voz baja, apenas audible. Y en ese instante, un dolor punzante atravesó mi cabeza. Un destello blanco. Caí de rodillas. Vi imágenes que no recordaba haber vivido. Una cama de hospital. Una mujer que me llamaba hermano. Una fiesta de cumpleaños en un salón azul que nunca conocí. Todos con mi rostro. Pero yo no estuve allí. Ha sido muchas versiones, dijo una voz detrás de mí. Pero todas fallaron en lo mismo. ¿Qué falló? Intentaron volver. Cuando este lugar no es un tránsito. Es un destino. Giré. Él estaba allí. Mi reflejo. El mismo. Con la placa visitante 072, ahora agrietada. Sus ojos ya no eran humanos. Negros. Brillantes. Como pantallas encendidas. Solo uno puede ocupar el cuerpo original. ¿Y si ese ya no eres tú? La figura dio un paso hacia mí. Cada paso hacía vibrar el suelo, como si el entorno entero reconociera su jerarquía. ¿Qué soy entonces? Pregunté, sintiendo que cada palabra me costaba más recordar. Una imagen restaurada. Un eco recuperado de memoria. Un intento más. ¿Intento de qué? De volver a ser, cuando ya se ha sido demasiado. Intenté correr. Pero no había salida. La habitación se había encogido. Las paredes latían como carne viva. Y la pantalla mostraba dos opciones nuevas. Sustituir, eliminar. Y debajo, un mensaje. Dos instancias no pueden coexistir. Una debe ceder. La figura extendió su mano. Sobre la palma, mi carnet. El real. El que llevaba años usando en mi trabajo. Tenía mi foto. Mi nombre. Mi código. Uno de nosotros debe llevarlo. Tú decides si lo tomas. O lo entregas. Mis manos temblaban. Sentía que si lo tomaba, me anclaría a la realidad. Pero, ¿y si eso lo completaba a él? ¿Qué pasa si ninguno lo toma? Entonces seremos residuos. Y ser residuos duele más que desaparecer. El carnet latía en su mano, como si tuviera pulso. Y detrás de él, los espejos apagados empezaban a encenderse de nuevo. Uno por uno. Pero ahora, todos mostraban la misma imagen. Mi departamento. Y la puerta principal, abriéndose sola. Los espejos se alinearon frente a mí, formando un círculo perfecto. Cada uno mostraba un ángulo distinto de mi departamento. La cocina. La sala. El baño. Mi cama. Y en todas las imágenes, yo estaba ahí. Pero no haciendo nada extraño. Solo viviendo. Preparando café. Leyendo en el sofá. Mirando por la ventana. Mi vida seguía su curso. Sin mí. El carnet seguía latiendo en la mano del reflejo. Yo no lo tomé. ¿Por qué haces esto? Le pregunté con voz quebrada. Porque tú dudaste. Y en este lugar, la duda es renuncia. Sentí un nudo en la garganta. Vi al otro yo en los espejos, riendo por teléfono. Luego sentándose en mi escritorio, escribiendo algo. Mi diario. Quise gritar. Patear el espejo. Pero solo logré que mi reflejo dentro de él me mirara. Con lástima. ¿Ese eres tú? Le dije al reflejo frente a mí. Ese soy yo ahora. Tú eres, lo que queda cuando el alma tarda en decidir. Los espejos comenzaron a cerrarse, uno a uno. Como persianas de luz. Y el último mostró la puerta de mi departamento. Abriéndose lentamente. Desde adentro. El último espejo mostró lo impensable. Desde la oscuridad de mi departamento, algo salió. Una sombra. Alta. Fina. Sin rostro. Con mis gestos. Se movía con naturalidad, pero no era humano. Era la versión destilada de mí. Mi reflejo con forma. Caminaba por la acera. Nadie lo notaba.
Los autos pasaban junto a él sin detenerse. Y yo, mirando desde dentro del espejo. Ya no tenía voz. El carnet comenzó a flotar. Ya no estaba en la mano del reflejo. Estaba frente a mí, girando en el aire. Y debajo, la pantalla encendida escribió: última decisión. ¿Asimilar o rendirse? Sentí un dolor agudo en el pecho. No físico. Mental. Como si lo que quedaba de mi conciencia estuviera desmoronándose. Fragmentos de recuerdos caían como papel quemado. Mi infancia. Mis amigos. La última llamada con mi madre. Todo se disolvía. El reflejo dio un paso más hacia mí. Si no tomas el carnet, el sistema lo asignará por defecto. Y tú, simplemente, serás liberado. ¿Liberado? Olvidado. Como los otros. Detrás de él, nuevas figuras comenzaban a formarse. Sombras sin nombre. Rostros a medio construir. Te convertirás en lo que observa. Y en este lugar, nadie observa para siempre. El carnet giraba frente a mí. Suspenso. Esperando. Yo lo miraba. Como si fuera la única cuerda que me mantenía atado a algo real. Pero no sabía si al tocarlo, lo recuperaría. O si solo sellaría el cambio. La pantalla mostró un conteo regresivo. 0:10. 0:9. El reflejo, ese yo sin alma, solo sonreía. Sabía que si dudaba una vez más, el sistema elegiría por mí. Las sombras detrás comenzaban a acercarse. Todas tenían formas casi humanas. Como moldes esperando un rostro. El mío. 0:6. 0:5. El carnet vibró. Ya no flotaba. Estaba descendiendo hacia mi mano. Lo tomé. Por impulso. Por miedo. Por desesperación. Y en el instante en que mis dedos lo tocaron, todo se detuvo. Luz blanca. Ruido blanco. Silencio. Abrí los ojos. Estaba en el ascensor. Piso 1. La puerta se abría. Frente a mí, la recepción vacía. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Todo parecía normal. Miré mi carnet. Seguía allí. Con mi nombre. Mi foto. Mi código. Pero al voltear hacia el espejo del ascensor, no había reflejo. Solo el ascensor vacío. Y en la pantalla del botón de pisos, el número 7 parpadeaba suavemente. Me quedé parado frente al espejo del ascensor. Lo toqué. Frío. Sólido. Pero no devolvía nada. Ni mi rostro. Ni mi forma. Nada. Solo el interior del ascensor, vacío. Me giré para mirar la puerta abierta. La recepción seguía igual. La cámara de vigilancia encendida. El escritorio de Víctor, vacío. Di un paso fuera del ascensor. Nada cambió. Miré el carnet una vez más. Todo estaba igual. Pero había un detalle que me hizo congelarme. Abajo del código de empleado, había un texto nuevo. Sujeto registrado como visitante 073. Mi garganta se cerró. Quise arrancar el carnet, tirarlo, destruirlo. Pero no pude. Mis manos no respondían. Y entonces, la cámara giró sola. Apuntó directamente hacia mí. Parpadeó. Y luego, me mostró en el monitor. Pero no era yo. Era el reflejo. El mismo que me había ofrecido el carnet. El mismo que caminaba por mi vida. Y ahora, estaba en la recepción. En tiempo real. Sonrió. Levantó la mano. Y me saludó. Yo estaba ahí. Pero no estaba solo. Y la pantalla del ascensor, que aún no se había apagado, volvió a cambiar. Piso actual, 7. Usuario activo, visitante 074, en proceso. Atravesé la recepción sin rumbo claro.
Pasé por las oficinas vacías, las luces parpadeantes, los pasillos que crujían con mi paso. Pero todo se sentía diferente. Ajeno. Como si ya no perteneciera ahí. Como si los objetos no me reconocieran. Las puertas no reaccionaban a mi carnet. Las luces no respondían a los sensores. Era un intruso en mi propia rutina. En un pasillo, encontré a Víctor. Estaba parado frente a la máquina de café, quieto, como una estatua. «Víctor», le grité. No reaccionó. Me acerqué, lo toqué. Frío. Demasiado frío. Me miró, finalmente. Pero sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. «¿Me ves?», pregunté. «Tarde», murmuró. «Tú ya no estás en la lista». «¿Qué lista?». «La de los que pueden regresar». Retrocedí. Mi cabeza palpitaba. Entonces el altavoz del edificio se activó por primera vez en años. Una voz neutra, sin emoción, habló. Instancia 073 completa. Instancia 074 en proceso de incorporación. Preparar entorno para reasignación. Víctor giró lentamente hacia mí. Cuando te fuiste, no cerraste bien la puerta. Y entendí. No era una metáfora. Literalmente no cerré el vínculo. Había dejado entrar algo. Y ese algo se quedó con lo que era mío. Las luces del edificio comenzaron a apagarse, una por una. No como un apagón. Como un cierre programado. Y en cada pasillo, en cada esquina, podía ver algo moverse. Sombras. Deslizándose entre los rincones. Observándome. Pero sin acercarse, aún. Víctor ya no estaba. Había desaparecido tan pronto como dejó su última frase. Como si solo hubiera existido para advertirme. Corrí hasta el cuarto de monitores. Encendí todas las pantallas. Y allí lo vi. Mi reflejo. Él. Estaba en mi departamento. Cocinando. Viendo televisión. Usando mi ropa, mis gestos, mi expresión. Nadie sospechaba nada. Mis vecinos lo saludaban. Mi gato se acostaba en su regazo. Mi madre le mandaba mensajes. Y él respondía como si de verdad fuera yo. «¿Todo bien, hijo?». «Todo tranquilo, mamá». Solo un poco cansado del turno de noche. Copiaba mis palabras. Mis hábitos. Mis silencios. Y lo peor es que lo hacía mejor que yo. El monitor central mostró un mensaje nuevo. Visitante 074 activado. Visitante 073 archivado. No intente recuperación. Temblé. Intenté teclear algo. Cualquier cosa. Pero el teclado ya no respondía. La pantalla se volvió negra. Y sobre ella, una única línea blanca. «Gracias por su tiempo, Daniel». La sala de monitores se quedó a oscuras. Solo el zumbido eléctrico permanecía. Un ruido blanco, constante, como una estática lejana dentro del cráneo. Intenté salir. Pero cada pasillo me regresaba al mismo lugar. Giraba. Cambiaba de piso. Tomaba escaleras. Pero siempre acababa frente a la puerta cerrada del cuarto de monitores. Y dentro, la misma frase en la pantalla. «Gracias por su tiempo, Daniel». Quise gritar. Golpear la pantalla. Pero no pasó nada. Era como si el entorno estuviera acolchado. Suave. Preparado para absorber el colapso. Y entonces lo entendí. No era una sala. Era una celda. Una unidad de almacenamiento para lo que había sido yo. Afuera, otro Daniel vivía mi vida. Adentro. Yo me repetía. Empezaron los recuerdos falsos. Vi por la ventana de esa habitación cosas que no viví. Vacaciones familiares que jamás existieron. Un accidente en la secundaria que nunca ocurrió. Un funeral al que no fui. Y lo peor. Cada vez que los veía, los sentía como míos.
Comencé a olvidar. Primero el color exacto de mi cuarto. Luego, el nombre de mi primera mascota. Después, cómo se sentía el sol en la cara al salir del edificio. Todo se deshacía. Y en el techo. Una palabra escrita en la pintura descascarada. Reinicio. El techo comenzó a abrirse lentamente. No con ruido mecánico, sino con el crujido sordo de algo que no está hecho para moverse. Un hueco circular apareció sobre mí. Negro. Profundo. Y del interior descendió luz. No era cálida. Ni fría. Era funcional. Como la luz que te revisa, no que te alumbra. Y con ella, una nueva voz habló. No venía de un rincón. Estaba en mi cabeza. Versión 073, fallida. Evaluación, incapacidad para integrar memoria original sin fragmentación. Resultado, almacenamiento parcial. Estado, congelado. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme. No podía parpadear. Sentí como algo escaneaba cada pensamiento. Imágenes pasaban frente a mis ojos como diapositivas. Escenas de una vida que era mía, pero ya no recordaba cómo se sentía. Preparando entorno para versión 074. Desde el agujero descendió una figura. No tenía rostro. Solo silueta. Pero reconocí el movimiento. El modo en que se rascaba el cuello. La forma en que observaba antes de hablar. Era yo. Otra vez. Reiniciado. Me miró. No dijo nada. Y se colocó en el centro de la sala. La luz se concentró sobre él. Todo lo demás se apagó. Yo. Fui empujado hacia una esquina de mi propia mente. Un testigo sin voz. Sin poder. Y en la pantalla del monitor invisible, una última frase. Gracias por participar en el protocolo visitante. Oscuridad. Silencio. Inicio.